Muy bien, en esta mañana damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Queremos hoy presentar un tema súper importante que debemos de tener bien claro para no pecar contra Dios. Y es un tema en el cual millones han bajado a la tumba, han muerto, han fallecido y se levantarán para escuchar la voz del Maestro decir: apartados, no os conozco. Y es las tradiciones de los hombres, de los padres, del mundo y de las iglesias, y de los pastores, los ancianos de iglesia, y la levadura de los escribas y fariseos, la justicia del hombre, los planes del hombre, para mostrarnos métodos, cómo justificarnos ante Dios. Y todo eso, pues es lo que mucha gente ha adoptado para poder honrar a Dios a la forma del mundo, a la forma del hombre, a la forma de la iglesia, y no a la forma de Dios. ¿Dónde está el peligro? Es que el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué ha pasado? Hemos cambiado, entre comillas, de las tinieblas y hemos ido a una iglesia. Y entonces, en las tinieblas, en el mundo, sabíamos que tomar es malo. Sabíamos que todo lo que estábamos comiendo, la comida que nos estaba brindando el mundo, nos estaba dañando la salud. Y vimos las desgracias, vimos la desobediencia. Sabíamos que éramos necios y de la necedad nos volvimos débiles. Y de los débiles nos volvimos vil. Y vil significa que estábamos en capacidad de poder practicar todo tipo de pecado, todo tipo de desobediencia, todo tipo de ruina, todo tipo de injusticia, aliarnos con cualquier persona con el fin de ganarnos un premio plata o ganarnos un puesto. Eso significa, cuando somos necios, nos volvemos débiles, y de lo débiles nos volvemos vil. Y por eso es que no nos importa acostarnos con un animal o con el que sea, hombre con hombre, mujer con mujer, colocarnos aretes, pizzas, tatuajes, las mujeres mandasen a cortar el pelo como un hombre, y los hombres mandasen a dejar el pelo largo como una mujer, y colocarse argollas en la nariz, pizzas en la lengua, en las partes íntimas, aretes, ropa a medio vestir, en hombres, rotos los pantalones, los blue jeans, y las mujeres pues andar con blusas, con media blusa, y hoy lo vemos de moda, y eso lo vemos en mujeres de afuera de la iglesia, fuera de la iglesia, y mujeres dentro de la iglesia, que participan en una iglesia y son líderes de la iglesia, pero en la iglesia llevan esos trajes, ya pasan a plataforma así, porque las tradiciones de los hombres, de los pastores, de las asociaciones dirigentes, ya no prohíben eso. Era malo mientras la muchacha aceptaba el bautizo de la iglesia, pero después de que aceptó el bautizo de la iglesia, pues ya no es malo, ya no es pecado que ella ya ahora ande toda escueta, ella vea novelas, películas, celebre cumpleaños. El cumpleaños era malo en el mundo porque tomaba y bailaba, pero ahora aquí la tradición de los hombres, los ancianos, de la junta de iglesias, de los presidentes de la asociación y los pastores y dirigentes de cualquier iglesia, cualquier movimiento independiente, ya no es pecado. Según las tradiciones de ellos, eso ya no es vanidad. Era vanidad cuando estaba allá en esa iglesia, pero ahora que está en mi movimiento, ahora que está en mi iglesia, ya yo legalizo que ya no es pecado. Entonces la persona se confía de que esas cosas ya no son malas y entonces las defienden, y entonces ya llaman fanático extremista a la persona que le vaya a reprender esas modas o le digan algo. Entonces ya dicen que no, que es que el hermano fanático es extremista, muy astemio, muy estricto, muy radical, muy recto, y entonces eso no toca, eso así no se puede, uno no puede ser recto en todo, eso toca practicar el yin y el yang. Entonces esas son las tradiciones que hoy vemos en las iglesias, que no hay diferencia de los que están afuera a los que están adentro,
porque los que están afuera comen porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Es el mundo, y el mundo odia a los cristianos por eso, porque ellos aman todas esas tradiciones del mundo, aman las modas y aman también lo que es los sentimientos del mundo, y sentimientos del mundo es todo tipo de fiestas, todas vanidades. Por eso para ellos no es malo ir a un parque a comer helado, sabiendo que el helado son hechos de sebo, grasas, comer todo tipo de comida con grasas, fritos, mortecinos, lo que sea. Para el mundo no es pecado comer todo tipo de pescado, todo tipo de mortecino, ganado. A ellos no les importa, porque ellos no cuidan la salud, porque no está el Espíritu Santo no los guía. Pero el cristiano que dice que tiene el Espíritu Santo, él sigue comiendo igual que ellos, viste igual. Entonces, ¿cuál ha sido la diferencia? ¿Dónde ha sido el cambio? ¿Dónde se ve el cambio? Si el de afuera es rabioso y el de adentro lo mismo. Si el de afuera adúltero y el de adentro en una iglesia, allí con ropaje de oveja, pero siendo el mismo lobo que no ha sido transformado, ni transformada, no ha sido convertida. ¿Dónde hubo entonces el cambio? Ningún cambio. Lo único que se cambió fue de iglesia a iglesia, de un lugar a otro. Eso es lo único cambio. Y ese es el plan del enemigo. Que la gente viva así, aparentando que vive en una iglesia, ya no hay pecado. Ya pueden tranquilos morir en la desobediencia, que ya no es pecado. Ya yo puedo bailar acá en la iglesia, puedo bailar con mi pareja, puedo bailar con mi esposa, con mis hijos, y ya no es pecado porque yo ya estoy en una iglesia y la iglesia me dice que eso no es pecado. Pero afuera sí es malo porque le ponen música y le ponen cerveza, licor, marihuana, bazuco y cigarrillo. Entonces aquí como yo no le pongo bazuco, marihuana, ni cigarrillo, ni bebidas alcohólicas y música, y le pongo son himnos, oro, canto, leo la Biblia, voy a una iglesia, me celebra el pastor, entonces ahí ya no es pecado. Pero es el mismo pecado. Porque ahí, ¿qué es lo que hay que mirar? El principio de las vanidades. ¿Cuál es el principio de las vanidades? Es yo celebrar unos cumpleaños que solo me compete celebrar yo y Dios en oración, en ayuno, darle gracias a Dios. Nadie me los tiene que celebrar, ni yo tengo que celebrárselos a nadie. Entonces, esas tradiciones de hombres son los que tienen hoy muerto a todas las iglesias. Y Satanás, pues, se mueve por todas las iglesias, y por eso cuando alguien que despierta y quiere hablar esta verdad, entonces lo desechan, lo borran, no lo quieren y lo amedrantan y hablan mal de él y lo hacen ver como lo peor. ¿Por qué? Porque las tradiciones allí gobiernan. Las tradiciones es un medio que Satanás ha ideado para que la gente peque y diga que no es pecado. Para Dios sí es pecado, pero entonces para la tradición, para el hombre no, para el pastor no es pecado. Para el pastor no es pecado sacar créditos. Para Dios sí. Es maldición. Eso está en Deuteronomio 28:44 y 28:12 dice que las bendiciones del pueblo de Dios. Entonces, para el pastor no es pecado porque el pastor sabe más que Dios. Él como ya hizo un estudio, un posgrado, él ya tiene un título, entonces él manda más que Dios, manda más que la Biblia. Entonces el ser humano, los feligreses, lo que diga el pastor, eso ellos obedecen. Si el pastor dice que eso no es pecado, no es pecado. Entonces la gente, Dios le muestra que el sábado es el día de guardar. Entonces van y le preguntan al pastor, ¿qué piensa usted? No, eso no es pecado, es que esa gente es fanática, es extremista, eso era ley antigua, es la ley de Moisés, eso ya quedó abolido, eso ya, mire Colosenses 2:14, ya no más lunas nuevas ni días de reposo. Entonces le explican la Biblia explícitamente, muy por encima, y no se la explican implícita, a fondo, a profundidad, a estudio, a mirar un versículo acá, otro allá, para poder complementar esa verdad que Dios quiere que usted y yo la entendamos. Entonces, de esa manera la gente pues se confía en sus líderes. ¿Qué le dice el pastor? ¿Qué dice el líder? ¿Qué le dice la mamá? ¿Qué le dice el papá? De lo que le están diciendo. Y el papá, la mamá, si viven de acuerdo a las costumbres del mundo, sentimientos del mundo, modas del mundo, pues el consejo que le van a dar es que eso no es malo. Que malo es otras cosas, fumar cigarrillos sí, marihuana sí, pero lo otro no, eso no es condenable. Es una manera de recreación. Esa diversión no es tan mala. Entonces, de esa manera es que desechan el principio bíblico y la gente está atenta en lo que diga
el pastor, la iglesia. Si la iglesia lo dice, no importa que la Biblia lo contradizca. Entonces, de esa manera, las personas abocan a irse por ese consejo dispuestos a perderse. Porque el que haga caso al pastor y no a la Biblia le está hablando y él no lo hace caso, pues está pecando. Y al estar pecando, la Biblia dice en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y en Mateo 5:17 hasta el 19, dice que si nuestra justicia no fuese mayor que los escribas y fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Quiere decir que aquí hay un problema grande en las tradiciones. Está el fariseísmo. El fariseísmo es algo donde son filósofos, donde el hombre dice, habla, diseña planes para cómo el hombre se pueda salvar, cómo se puede justificar, y esos planes que ellos diseñan no le sirven al ser humano para poder vencer el pecado. Está comprobado en el mundo entero, con la Biblia, espíritu de profecía, que el ser humano y sus falsos filósofos y falsos profetas no han podido vencer el pecado. Por eso usted ve a la gente practicando el pecado, ve a pastores comiendo de todo, fritos, sabiendo que las grasas son dañosas, ellos la comen, sabiendo que la carne hoy trae tantos peligros, tantas enfermedades, teniendo la luz, se la comen. Tantas hormonas que tiene la carne y los huevos, la leche, y como el pollo tiene tantas hormonas, se la comen. El pan blanco, sabiendo que tapa su color, se lo comen. Porque ellos no son fanáticos, comen yuca frita, comen tamales hechos con masa que le han quitado todas las fibras y solamente lo que tiene es almidón, y así se lo comen. Quiere decir, no tienen restricción ni nada. Entonces, esos maestros son los que están dando los consejos a la gente, que no es malo nada porque como ellos lo practican, y es que así lo dice Mateo 5:17, dice que cualquiera que lo enseñe, lo practique y lo enseñe, será grande en el reino de los cielos. Pero cualquiera que no lo practique y así lo enseñe, pues será pequeño en el reino de los cielos. Quiere decir que aquí el problema es el que practica realmente lo de Dios, pues es grande. ¿Por qué? Porque lo está enseñando, así lo va a enseñar. Y el que no lo practica, pues va a ser pequeño en el reino de los cielos. Quiere decir, no va a estar en el reino de los cielos, porque él no está practicando el evangelio, no está viviendo la ley de Dios en el corazón, no practica los dichos de Dios para no pecar contra Dios, sino él lo que está haciendo es viviendo la letra. ¿La letra qué significa? La letra significa que tiene mucho conocimiento de Daniel, de Apocalipsis, le ha permitido al Espíritu Santo el conocimiento, pero de ahí no lo aplica. No lo aplica. Al no aplicarlo, pues se ve reflejado en su salud, se ve reflejado en su manera de pensar, su manera de ser. Se ve reflejado cuando practica las cosas del mismo mundo, practica la política, va detrás de los políticos, va detrás de las modas, los 3 pecados de moda, el orgullo, el egoísmo y la avaricia. Entonces, estas tradiciones de hombre lo único que ha hecho es que la gente se pierda. Pero la gente ya tiene evidencias en la Biblia. Aquí vemos unas evidencias de Mateo 15, del 1 al 20, Marcos 7, del 1 al 23, Juan 3, 36, Primera de Juan 2, 3, para que usted lo lean en casa, Eclesiastés 12, 14, Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 3, 14 al 18 al 22, donde hay advertencias de Dios, donde Dios dice, le hace una advertencia a la iglesia, a la Odisea, diciéndole que ella no es caliente, ni es caliente, ni es fría, y por tanto es tibia. Yo te vomitaré. Cuando está diciendo vomitar es que no lo acepta. Dios no acepta a los tibios, Dios no acepta a los medios convertidos. Los ama, nos ama a todos, pero no los acepta. Quiere decir, en el reino de los cielos, cuando el Señor venga y vaya a llevar a sus hijos, no va a aceptar a personas medio convertidas, porque las personas medio convertidas lo único que hicieron fue hacerse daño en mismo, hacerle daño a la familia, hacerle daño a sus hijos, hacerle daño en la iglesia donde se infiltraron, donde aparentaron pertenecer a una iglesia, le dieron cargos como ancianos, como presidentes de asociaciones, o le dieron la oportunidad de ser pastor y le pagaron muy buenos sueldos, o como obrero bíblico, o como misionero, y entonces se alió por ese lado, se fue por esa parte más fácil, vivir bien, cómodamente, donde no le hiciera falta nada, donde no decía ningún sacrificio, ni era negado en nada, ni era sujeto a Cristo, era sujeto a las leyes humanas, más no a la ley de Cristo. Ese tipo de personas
Dios no los va a llevar al cielo. Entonces, en la iglesia 3, 14 y 18 está claro el mensaje, que Dios se lo dijo, que si era tibio lo vomitaría, no lo llevaría al cielo. Podía funcionar en cualquier iglesia, darle encargo a cualquiera y todo el mundo aplaudirlo y decir que es buen pastor, buen ministro, buen presidente de la asociación, ha desarrollado una asociación, hizo una asociación muy bonita, mire, tiene allá a veganos, enseña veganismo, enseña la Biblia, tiene una librería, tiene de todo. Sí, puede tener mucha luz, tiene amplitud de luz, tiene mucho conocimiento, pero ese conocimiento no lo va a llevar al cielo porque es una letra muerta. ¿Por qué es muerta? Porque yo no lo he puesto en práctica. Esa es la razón por la cual los escribas y fariseos no van a ir al reino de los cielos, al menos que se aparten de ese estilo de vida, de ese fariseísmo, que es una forma de infiltraje de Satanás para engañar al ser humano y hacerle creer que eso no es pecado, que no es malo jugar fútbol, que eso no es malo jugar pepas, que no es malo jugar máquinas, no es malo jugar rifas. Era malo allá en el mundo, pero aquí ya no es malo. Aquí en la iglesia no, rifas para poder construir la iglesia, los templos, hacer actividades, vender papas, vender mute dentro de la iglesia. Eso ya no es malo, vender carne, gallinas para ir a los clubes, llevar a los jóvenes, que eso no es pecado, no es malo, háganlo, que eso ya no es malo. Pero sí es malo. Satanás ha dejado los clubes, ha sido ideado por Satanás, no por Dios. Entonces las iglesias, los pastores cogen estos métodos para meter a los niños que están en rebeldía, para mantenerlos allí, mantenerlos entrampados en esa tradición de mandarlos a concursar, a ir, mandarlos a la finca, mandarlos a un paseo, prometerle cosas, leerle las Biblias, que se aprendan versículos de memoria, que se aprendan cosas, que aprendan historias, a redactar y aprendan panadería, aprendan cosas, a nadar, a jugar, así como el mundo. Esas son tradiciones. Entonces el muchacho allí pues se mantiene mientras tanto y después cuando ya el pecado los atrapa vuelven otra vez al mundo. Esa es la razón por la cual vemos hoy muchachos derribados y hablando mal de las cosas de Dios, que Dios no tiene poder, que yo estuve 40 años, yo fui líder juvenil, yo fui conquistador, yo fui guía mayor, yo estuve en mi iglesia, yo hice esto, yo hice aquello y no fui capaz de vencer, eso fue imposible. Eso había mucha gente hipócrita, pues claro, fue porque a él lo tenían dentro de un frasco de la hipocresía y él pues se dio a eso y mientras creció se fue y hoy está afuera practicando cosas del mundo nuevamente, porque adentro en las iglesias, pues allí se pecaba adentro. Esos mismos pecados de afuera que se condenaban, adentro yo los podía yo practicar. Esas son las tradiciones que me llevan a pecar y yo pienso que no es pecado colocarme corbata, tener perros, abrazar los perros, los gatos, vivir con animales dentro de mi casa, en una cochera, vivir como cerdos llenos de mugre, mugreza, y me parece que no es pecado. Era pecado allá afuera. Afuera sí era pecado no bañarme, aquí estando entre la iglesia ya no es pecado. Yo puedo hacer el ayuno sin bañarme, puedo bañarme una vez al día y con el baño de la tarde, entonces con eso me acuesto limpio y con eso me levanto a estudiar, a leer la Biblia y ya estoy bien, estoy santificado y trabajo todo el día y hasta en la tarde me vuelvo a bañar. Ese es el baño del fariseísmo. Por eso hay mucha gente que no se baña, mucha gente habita sucia, sus casas son sucias, sus Biblias empolvadas, no hacen aseo en la casa, no lavan la ropa, no se cambian la ropa seguido, cuando uno debe cambiar la ropa 3-4 veces en el día. Ese es lo mandado, porque usted está sudando, su cuerpo necesita ser cambiado, bañarse, pero debe bañarse de 3-4 veces en el día, 3 y 4 cuando hace mucho calor. Y debe cambiarse de una vez de ropa, calzoncillos, medias, todos, limpiar los zapatos cuando va a hacer culto, hacer aseo en el sitio donde va a hacer el culto. Por eso no hay respeto. Si no hay respeto, si no hay temor de Dios, si usted no teme a Dios y le da honra, pues no hay nada. No hay reverencia, no hay respeto a Dios. Por eso nos saludamos dentro del santuario. Por eso no nos importa levantarnos sudados, no nos importa hacer el culto al lado de los perros, del lado del mal olor, oliendo a orines, yo sin bañarme, sin cambiarme, sudado, y pienso que está bien, que eso no es pecado, porque Dios no condena, Dios ama a todo el mundo. Claro, Dios nos ama, pero Dios dejó un orden para que no cayéramos en las trampas del enemigo. Al diablo, el que le gusta ver la gente que no se bañe,
porque él no se baña. Por eso usted ve los gamincitos en la calle que no se bañan. ¿Y por qué no se bañan? Porque cuando estaban en la casa no se bañaban. Entonces fue fácil acoplarse a esa vida del mundo. Fue fácil poder asimilar vivir en la calle, vivir sucios. Porque en la casa pues dejaban días sin lavar la ropa, se ponían la misma ropa el mismo día, se bañaban cuando querían, cuando podían, y con el cuento de que llega el recibo muy caro y que eso nadie es capaz, que eso es imposible. Entonces por eso Satanás le es fácil llevarlos a vivir como animalitos en la calle. Hoy vemos eso. Y vemos a la gente que viven así en la casa, llenos de animales, viven con mucha gente, con la mamá, con el tío, con el abuelo. Las casas no es para que vivan allí, una familia viva con todos. Cada uno tiene que tener su hogar. Nada. Allí debe ser algo ambulatorio, algo pasajero, una visita o algo que pasó extraordinario y se pueda brindar un auxilio de misericordia a las personas o a la familia. Pero es algo hogar de paso. Las familias deben de tener ahí en su casa como hogar de paso para una emergencia, pero no vivir con la multitud mixta, porque la multitud mixta, vivir con papá, vivir con mamá, con tío, con abuelo, vivir en la misma casa no está bien, porque cada uno tiene diferentes costumbres, y entonces todo esto contradice el mensaje, todo esto impide el desarrollo de una persona poder consagrarse a Dios y poder vivir. Si el uno vive, el otro le hace la vida imposible. Enemigos viviendo dentro del mismo hogar no está bien. Por eso es que no hay consagración en los hogares. Hoy mientras el uno está estudiando la Biblia, el otro está viendo novelas, películas, y entonces vienen los inconvenientes. ¿Todo por qué? Porque no recibimos el consejo de Dios, y eso es lo que quiere Satanás. Una Babilonia en nuestra vida, una confusión en nuestra mente. Por eso cuando comemos la comida del mundo, la comida que el mundo nos ofrece, grasas, carne, huevos, leche, gaseosas, todo lo que nos brinda las propagandas y nos lo venden a un precio tan alto, y todos esos usureros se han enriquecido a costilla nuestra, y nosotros bobitos que es que viendo novelas, películas, viendo que es que noticias donde nos atrapan y nos venden de todo al precio que sea, y nosotros allí incautos caemos ciegos, cuando la noticia que debemos de ver nosotros es la Biblia. Nosotros los cristianos estamos llamados, los que no tenemos tradiciones de hombre, ni costumbres de hombre, ni mandamientos de hombre, y tenemos solamente a Cristo en nuestro corazón, nuestra noticia es la palabra de Dios y el espíritu de profecía, no hay nada más. Aquí no podemos aceptar que vengan a dirigir nuestra mente con folletos para decir para adiestrar nuestra mente, ¿no? El que nos pueda adiestrar la mente es Cristo Jesús y el espíritu de profecía, a la ley y al testimonio, según dice Isaías 8:20. Por eso es importante nosotros leer la Biblia, porque cuando leemos la Biblia encontramos que amar a Dios sobre todas las cosas es lo más excelente. También tenemos que saber